Hola, ¿qué tal? Este es el video explicativo donde vamos a mostrar el funcionamiento de nuestro sistema experto desarrollado en Java. El sistema experto es un aplicativo que toma como base la teoría de sistemas expertos con las premisas respectivas acerca de la evaluación de una serie de áreas donde finalmente el mejoramiento de un sistema o la resolución de un problema. Los sistemas expertos simulan el funcionamiento o la ejecución cuando están resolviendo problemas o cuando están modificando. El concepto de experto hace referencia justamente a que está basado en conocimiento, en el conocimiento por parte de una o más personas que pueden versar alrededor de un tema y pueden establecer una serie de situaciones que van a permitir que nuestro sistema funcione y resuelva de manera adecuada las situaciones para las cuales fue construido. Nuestro sistema experto consta de varias clases que vamos a ir mostrando en este video tutorial. La primera clase de la que vamos a hablar corresponde a la clase denominada conocimientos.java. En la clase conocimientos.java hemos importado el paquete Swing porque vamos a trabajar con una interfaz gráfica. Hemos definido una serie de objetos que nos van a permitir tener acceso a otras clases. Por ejemplo, tenemos el objeto OBJ que instancia la clase test orientación, que es una clase que conserva, que recibe de parámetros de acuerdo a la evaluación que estamos practicando al estudiante o al aspirante a estudiar una carrera. Tenemos también una serie de objetos llamados INF, a los cuales hemos decidido eh, agregarles o darles un valor para complementar la información adicional. Bien, damos inicio entonces a nuestro sistema de creación de base de conocimientos. Un sistema experto debe contar con una base de conocimientos y tenemos el método de reglas de producción para la construcción de la base de conocimientos. El método de reglas de producción consiste fundamentalmente en ir creando informaciones que van a aumentar el conocimiento sobre el tema sobre el cual se va a evaluar. Declaramos un método al que denominamos construcción con conocimientos y comenzamos entonces a realizar una serie de preguntas mediante el condicional if. En los sistemas expertos es muy común el uso de condicionales para poder formular interrogantes y poder inferir una respuesta. En este caso estamos preguntando si la respuesta 4 es igual a 0 y estamos asignando unos valores en función de esa respuesta. Posteriormente preguntamos mediante el else del if si esa respuesta es 1, si es 2, si es 3 o si es 4. En cada caso, un valor diferente. Vamos a poner entonces en marcha el motor de inferencias. El motor de inferencias es el motor que permite, mediante una serie de interrogantes, determinar o decidir cuál va a ser la mejor sugerencia que podemos darle al aspirante. Recordemos que este sistema experto es un sistema de orientación vocacional que ayuda a alumnos o aspirantes a decidir sobre su carrera. Es un modelo, ya que un sistema experto completamente implica un proyecto infinitamente grande, pero
hemos podido acercarnos un poco a lo que sería el funcionamiento experto de acuerdo a, a los modelos propuestos. El sistema experto permite la evaluación de una serie de premisas donde se infiere la veracidad de la proposición, es decir, de las proposiciones que estamos evaluando en los condicionales, eh, el valor de verdad con base en sus premisas, valor de verdad con base en sus premisas, utilizando condicionales como el AND para para proposiciones compuestas, es decir, cuando yo voy a hacer una pregunta con if y voy a involucrar dos proposiciones, de acuerdo a las leyes de la álgebra booleana y mediante la implementación de la lógica difusa sobre la cual pues está basada la teoría de sistemas expertos. Tenemos entonces ahora una serie de preguntas. La primera pregunta que estamos haciendo es si la respuesta uno y la respuesta 3 son iguales. Entonces vamos a enviar a una variable llamada información adicional un mensaje que le indica al estudiante que debe dedicar un poco de tiempo para aclarar conceptos. Hay una pregunta que está amarrada a la respuesta 5, donde vamos a preguntar si el estudiante decide qué quiere hacer, quiere terminar de estudiar o no quiere terminar de estudiar. Si el estudiante dice que no quiere terminar el bachillerato, pues inmediatamente le recomendamos que es lo primero que debe hacer. Seguidamente, vamos a enviar un mensaje donde indicamos cuál va a ser la carrera que el estudiante seleccionó mediante el acceso al objeto carrera escogida. Y seguidamente comenzamos a hacer una serie de interrogantes. Vamos a preguntar si la respuesta no es igual a cero y este es el, eh, este es el operador lógico y la respuesta es diferente de cero. Entonces enviamos un mensaje al estudiante donde le decimos que la recomendación es que estudie español y literatura, más la información adicional. En cada caso se va a evaluar la respuesta uno y la respuesta 2 para hacer una sugerencia con respecto a la carrera que el estudiante puede estudiar. Finalmente, comparamos la respuesta uno con la respuesta 2 y si son iguales, decimos que las respuestas de las preguntas 1 y 2 deben ser distintas, porque la pregunta uno, como vamos a ver ahora en el ejemplo, le interroga al estudiante acerca de qué área es en la que mejor se desempeña y la respuesta 2 le pregunta en qué área tiene dificultades. Entonces, no podría haber ambigüedad en la respuesta. Si se desempeña bien en una, no puede desempeñarse mal en la otra. Vamos entonces a ver la otra clase a la que denominamos test de orientación. La clase test de orientación involucra un par de arreglos de 10 elementos e involucra una serie de objetos de tipo entero para almacenar las respuestas. También almacena un dato de tipo object para almacenar la carrera escogida. Bien, tenemos el método test orientación, que es el método que instancia la clase, el constructor de la clase, donde hemos almacenado o hemos inicializado los datos del arreglo con las preguntas. Vamos a tener acá las preguntas y el método que inicia los componentes. Posteriormente tenemos un método llamado guardar respuestas, donde asignamos a cada una de las posiciones del arreglo el valor del ítem seleccionado de cada una de las respuestas. Las respuestas están asociadas en un campo de tipo combo box. Seguidamente tenemos entonces la asociación del atributo res para cada respuesta, indicando que corresponde al valor almacenado en el arreglo. Seguidamente instanciamos la clase conocimientos con un objeto al que denominamos OB y ejecutamos el método construcción conocimientos, que es el método que tenemos acá, método construcción conocimientos, donde se pone en funcionamiento el motor de inferencias. Seguidamente,
cada una de las respuestas en el método conocimientos, pues va a ser mostrada por pantalla. Vamos entonces a poner en funcionamiento, no sin antes explicar la clase usuario, donde hemos definido unos atributos para los usuarios y hemos inicializado unos valores para que estos se muestren a la hora de loguearnos en el sistema. Se han definido los métodos get y los métodos set para cada uno de los atributos en el evento en que deseen obtenerse o modificarse. Vamos entonces a ejecutar vamos a explicar antes la clase alumnos. La clase alumnos es una clase que instancia a la clase JFrame implementando el método Action Listener y creando un menú sobre el cual vamos a seleccionar las diferentes opciones que vamos a ejecutar. Esta clase de alumnos es la que va a mostrar el menú sobre el cual vamos a ejecutar. El método Listener, entonces, dependiendo de las opciones que se hayan seleccionado, instanciará la clase correspondiente e iniciará el formulario correspondiente al menú. Por último, opción salir, ejecutará el método System Exit 0 que cerrará en forma definitiva el formulario. Bien, nuestra clase principal es la clase Sistema Experto. Entonces vamos a ejecutar la clase principal y vamos a observar en la parte superior, en el título aparece el nombre del usuario y la clave para facilitar el funcionamiento. Si colocamos datos incorrectos, el sistema nos dice que el usuario no ha validado y que el usuario no existe o que la clave es incorrecta. Vamos entonces a colocar los datos correctos para ingresar al sistema. Vamos a ingresar. Inmediatamente llegamos al menú principal, donde tenemos la opción vocacional, el primer test, donde se observan todas las preguntas. La primera pregunta dice cuál de las siguientes asignaturas o materias te gusta más. La segunda dice cuál de las siguientes asignaturas o materias te gusta menos. La tercera dice cuál de las siguientes asignaturas o materias se te hace más difícil. Indagamos sobre las calificaciones. Indagamos sobre lo que el estudiante quiere hacer después de graduarse del colegio. Y hacemos otra serie de preguntas adicionales. Vamos a explicar entonces cómo entra en funcionamiento nuestro sistema experto. Una vez el estudiante, vamos a seleccionar las respuestas. ¿Cuál de las siguientes asignaturas o materias te gusta más? Vamos a escoger, por ejemplo, matemáticas. ¿Cuál de las siguientes asignaturas o materias te gusta menos? Vamos a escoger español y literatura, la primera. ¿Cuál de las siguientes asignaturas o materias se te hace más difícil? Supongamos que escogimos la primera, matemáticas. ¿Cómo son tus calificaciones la mayoría de las veces? Digamos que promedio. ¿Qué piensas hacer después de graduarte? Vamos a dejar esta opción en no aplica porque no tengo planes de graduar. Finalmente, escogemos la opción guardar respuestas, el botón guardar respuestas, y lo primero que hace el sistema es verificarnos e indicarnos que debemos terminar, o sea, nos recomienda que terminemos el bachillerato. Entonces, cambiamos la respuesta y decimos, bueno, después de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Damos entonces clic a la opción guardar respuestas y el sistema nos muestra la carrera que decidimos escoger. En la pregunta dice, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Vamos a escoger ingeniería industrial, por ejemplo. Entonces le damos guardar respuestas. Nos dice, parece que quieres estudiar ingeniería industrial. Ahora, de acuerdo a las respuestas que el estudiante proporcionó al sistema, aparecen varios mensajes. Dice, sería adecuado estudiar matemáticas. Si te esfuerzas un poco más en tus estudios, puedes alcanzar excelentes resultados. Este mensaje aparece por una razón muy sencilla, y es que el estudiante, cuando se le indagó sobre las calificaciones, dijo que sus calificaciones eran promedio. Vamos a ver qué ocurre si decimos que las clases, las calificaciones son excelentes. Entonces, guardamos la respuesta nuevamente, el mismo mensaje sobre la carrera. Ahora sería adecuado estudiar matemáticas. Tienes muy buenas aptitudes para el estudio.
Aprovéchalas. Aparece otro mensaje que dice también sería conveniente que dediques tiempo al autoaprendizaje para aclarar conceptos básicos y dudas acerca de tu carrera. Este mensaje se mostró en el sistema porque la pregunta, ¿cuál de las siguientes asignaturas o materias se te hace más difícil? El estudiante manifestó que es la materia sobre la cual, digamos, tiene mayor gusto. Es decir, le gustan las, las materias, le gustan las matemáticas, pero al parecer también tiene dificultades con ello. Entonces, de esa manera, pues vamos a responder indicando que el estudiante, vamos a cambiar la respuesta, digamos que la materia con la que tiene dificultades es inglés. Sería adecuado estudiar matemáticas. Tienes muy buenas aptitudes para el estudio, aprovechalas. Entonces, desaparece el mensaje que hace referencia a la dificultad. Cuando el estudiante manifiesta que la asignatura con la cual tiene dificultades es la misma con la cual se identifica más, el sistema nos dice que las respuestas de las preguntas deben ser distintas. Vamos a seleccionar entonces historia y ciencias sociales. O mejor, hagámosle un cambio y escojamos, por ejemplo, otra carrera, escojamos computación electrónica, otra asignatura. Y vamos a decirle que no tenemos dificultades con esa asignatura, que nuestras calificaciones son muy bajas. El sistema nos dice que nos recomienda al estudiante que estudie cualquiera de las ingenierías donde el uso de computadores sea parte de la formación: ingeniería de sistemas, multimedia, electrónica, control, mecánica, de software, de comunicaciones o afines. Dice que es altamente adecuado que contrate tutorías externas. Esto se indica o se infiere porque el estudiante está indicando que tiene notas muy bajas. Entonces, para, digamos, ayudarlo a mejorar esas notas, puede contratar asesorías externas y que mejore sus hábitos de estudio y dedique mucho más tiempo y esfuerzo a su carrera. Si el estudiante nos dice que sus notas son buenas, entonces vamos a observar que el mensaje cambia. Nos dice que el mismo mensaje correspondiente a la recomendación sobre la carrera y que como es bueno en las áreas de estudio, pues le estamos haciendo saber que es bueno en esas áreas. De esta manera podemos entonces visualizar cómo cada vez que nosotros realizamos algún cambio en cualquiera de los valores, vamos a obtener, digamos, una respuesta diferente al sistema basado en las recomendaciones. Supongamos que esta persona dijo que que historia y ciencias sociales son las asignaturas eh, con las que tiene mayor afinidad, con las que tiene menor afinidad con matemáticas, pero que se le dificulta un poco también esa asignatura, digamos, se le hace difícil y que sus notas son bajas. Entonces aparece una recomendación donde dice que recomendamos que estudie ciencias sociales y le recomendamos mejorar sus hábitos de estudio. Dedicar más tiempo y hacer un mayor esfuerzo. También sería conveniente que dedicaras tiempo a tu aprendizaje para aclarar conceptos básicos y dudas acerca de tu carrera. De esta manera, entonces, vemos cómo nuestro sistema experto puede abordar cada una de las distintas preguntas y puede abordar cada una de las distintas respuestas. Tenemos entonces un menú sobre el cual podemos ejecutar pues, una serie de acciones, como por ejemplo salir. En este caso cerramos completamente los formularios. Bien, esta es la explicación del funcionamiento del sistema. Él tiene otras funciones. Para no alargar mucho el video, vamos a finalizar diciendo que el sistema experto está basado en los modelos de los test de Holland y de EVA sobre la formulación de preguntas y que está definido de acuerdo al modelo de construcción de base de conocimientos y de puesta en marcha del motor de inferencias
que se definen en todos los modelos de sistemas expertos recomendados. Es una aplicación desarrollada con lenguaje Java utilizando NetBeans como IDE, versión 8.02. Bien, eso es todo.